Aquí lo interesante es esto, que realmente los sistemas educativos, no solo el local, no estaban preparados para esto que se vino. Se destinaron muchos recursos en gastos para salud y también se restringieron en la educación pública, porque como las escuelas dejaron de funcionar, pues evidentemente muchas partidas presupuestales a nivel general se fueron hacia salud. Tristemente ya sabemos lo que pasó acá con muchos recursos, ¿verdad? Entonces ahora hay un desafío, y el desafío es que los sistemas públicos de educación se tienen que adecuar a la nueva realidad y de hecho aprender a anticiparse ante posibles eventos como el que tenemos ahora, que ya se dijo que se van a repetir con otras enfermedades. Entonces, aquí habría que ver cómo se redistribuye el presupuesto para la educación pública, porque tú bien lo dijiste. En el sector privado pasaron cosas con la educación. Muchas escuelas tuvieron que cerrar, escuelas y colegios, porque ya no tuvieron cómo sostenerse. ¿Y qué pasa? Esos niños o chicos que dejan el colegio para ir al sector público van a representar una carga extra para el sector público en la educación. Y si no se tienen los recursos, de por sí tenemos un sistema público deficiente, va a ser más deficiente la educación con sobresaturación. Y que también sucede que los maestros pasaron de un día para otro de dar clase frente al alumno en el aula a dar clases por internet. Entonces tampoco hubo una capacitación real para enfrentar esta situación. Se fue aprendiendo sobre la marcha y la situación local tristemente nos habla de que incluso hay docentes que no cobran. Entonces, ¿cómo van a destinar recursos para armar clases vía internet? ¿Cómo van a pagar ese internet para conectarse con los chicos? Sí, también entendemos que hay muchos chicos que no tienen ese acceso o que de repente, como lo comentábamos alguna vez con la cuestión del comercio tecnológico, que los padres tuvieron que comprar 1 o 2 celulares más para que los niños se educaran vía WhatsApp. Entonces, sí es un impacto grande económicamente hablando, y si no se redistribuyen bien los presupuestos, se está apostando contra el futuro de muchos niños y niñas que no van a tener una educación de calidad. Y esto sí es muy triste, porque además, si no se adecua la infraestructura a tener una manera de adaptarse, digamos, en tiempos de pandemia, a la distancia, a espacios abiertos, que circule el aire, para las próximas enfermedades que se propaguen, vamos a ir teniendo mayor rezago. Es decir, Miguel, planteas que ya debemos definitivamente prepararnos económica, psicológica y emocionalmente para vivir situaciones similares y poder readaptar nuestra vida. Claro, porque ya, o sea, es un hecho comprobado que esto va a volver a suceder. Sucedió con la crisis de la gripe española en el 2009, si no me equivoco, la influenza tipo A, perdón, y ahora sucedió con la primera crisis de gripe aviar que se originó en China y sucede ahora. Claro, por el hecho de que estamos cada vez más globalizados y más interconectados. Entonces, más interconectados y es decir, a ver, es muy inevitable con estas facilidades que tiene el ciudadano de ir de un país a otro, de, bueno, llevar también los virus claro, y compartir los virus que también es parte de la vida del ser humano. Sí, porque tú en un avión te subes y aunque el avión tiene filtros y todo, es un tubo con el mismo aire. Todos están respirando el mismo aire y pueden contagiarse, ¿no? Es algo que plantea Guillermo del Toro en una trilogía que después se convirtió en una serie que se llama The Strain, ahí por si la quieren ver. Pero el planteamiento es interesante porque es una forma de describir el capitalismo salvaje que utiliza a través de la ficción. Y hablando de esto, también se recomienda en este sentido de la educación post-COVID asistencia psicológica para los docentes, mayor capacitación y un incremento salarial, porque ellos tuvieron que duplicar sus funciones de alguna manera. Se convirtieron en maestros informáticos sin tener la capacitación y también sin tener los recursos, porque de alguna manera ellos tendrían que tener el derecho a que por lo menos el ministerio les pagara el servicio de internet porque lo están usando para trabajar, ¿verdad? Bueno, aquí tuvimos la realidad también distinta o quizás varias realidades. En la función pública, el Ministerio de Educación y Ciencias era el que suministraba las clases que debían desarrollar. Y finalmente lo que hacían los docentes públicos eran entregar fotocopias que tenían que buscar los padres de la sede de la escuela, junto con los kits escolar o kits de alimentos eventualmente.
Pero por otro lado, esos docentes privados que mencionas también, Miguel, tenían un trabajo el doble, el triple de lo normal, porque de pronto en vez de dar una sola clase, tenían que primero readaptar su desarrollo de asignatura y además dar en grupos. El caso que yo tengo y como ejemplo, a veces nos ponemos a nuestras experiencias también. Mi niño es de 6 años en primer grado, su maestra, que es una genia, le tuvo que dividir en dos, son 28. Y dividió en dos grupos de 14 y 14, de tal modo a tener cierto control, porque no es lo mismo frente a frente con un niño pequeño que ahí a través de la PC. Y entonces ese es un desgaste psicológico y físico muy grande. Y también hablabas de los profesores del sector público que hicieron fotocopias. Entonces ahí nos habla de la gran carencia de infraestructura que tenemos y que los alcances están muy disparejos. Entonces no hay una equidad para que la educación sea de calidad en ambos espectros. ¿Por qué? Porque pensamos en el ente privado, funciona como empresa, tiene que tener un capital, tiene que funcionar con ciertos recursos y esos recursos provienen de las colegiaturas. Al no hacerse presencial, al no tener los chicos uniformes y otro tipo de cosas que se venden en el mismo colegio, los ingresos disminuyeron y muchos tuvieron que cerrar o despedir personal para poder sobrevivir. Y la opción pública, tal como la vemos, pues es una opción que no va a satisfacer todas las necesidades y que por supuesto no va a tener la misma calidad, porque precisamente por eso existe en muchos sentidos la escuela privada, porque los padres quieren un poco más de calidad en la educación de sus hijos y si no se puede obtener esa calidad, nuestro atraso va a ser mayor cuando de por sí tenemos un sistema educativo muy rezagado, tanto en infraestructura como en prestaciones sociales para los profesores y también en infraestructura tecnológica. Y el país que se va rezagando tecnológicamente evidentemente va perdiendo competitividad y si hoy podemos decir que la libramos en el 2020 aprendiendo y pagando esa curva de aprendizaje, dentro de 5 o 10 años lo que estamos haciendo es que nuestro sistema educativo va a estar tan rezagado que el país va a perder oportunidades tanto de inversión como de acceso a nuevas tecnologías, porque estamos viviendo en una época en que no se está pensando en el sistema educativo como un pilar. Bueno, tenemos un rezago educativo grande, nunca se ha pensado como un pilar de desarrollo, ¿no? Tal cual, y de hecho que si bien lleva una parte importante del presupuesto, la educación, también la salud, estamos lejos de las cifras ideales de inversión con respecto al PIB. Claro. Ahora, a la realidad también que vos decís, acá en nuestro país lastimosamente estamos apagando incendios y no teniendo planes y proyecciones de largo plazo. Y no es porque nadie lo sepa, no es porque nadie sea capaz de darse cuenta y decir, vamos a pensar cómo nos encontramos ahora y cómo nos encontraremos en 5, en 10 y en 15 años, y en base a eso establezcamos políticas de Estado que traspasen los gobiernos. Simplemente creo yo que hay otros intereses que pesan y que impiden que eso se desarrolle. Claro, porque vimos que incluso el jefe de gabinete se disculpó por el mal uso de recursos para la pandemia, ¿no? Pero una disculpa no es suficiente cuando se robaron lo que se supone que iba a generar la infraestructura de salud para hacer frente a lo que hoy estamos viviendo de los hospitales saturados, de falta de insumos, etcétera, etcétera. Y en materia de educación es una crueldad porque tú le estás quitando la oportunidad a un chico o a una niña de desarrollarse realmente. Entonces también es muy triste porque realmente vemos que el Ministerio de Educación y los titulares no están a la altura de las circunstancias. Y también es terrible porque además hay otra cuestión, los padres también modificaron su presupuesto familiar en cuestión de educación, porque a lo mejor tuvieron que endeudarse, como hablábamos el otro día, para comprar 1 o 2 celulares o una tablet o una notebook, y son recursos que ellos no estaban destinados para eso, y ya hay una carga para el presupuesto familiar que se tiene que solucionar de alguna manera. Y vamos arrastrando rezagos en diferentes sectores sociales, que eso también perjudica mucho al país, porque vimos el otro día que afortunadamente el endeudamiento con las tarjetas de crédito y eso es bajo, ¿no? Y las tasas de interés han bajado,
pero en algún momento esto se va a disparar, va a tener un efecto rebote, y al tener ese efecto rebote, si no estamos preparados en todas las áreas necesarias, pues nos va a pegar mucho más. Y ahora que hablabas del hecho del gasto del Producto Interno Bruto por habitante, tanto en educación como en salud, cuando jugó la eliminatoria Paraguay contra Bolivia, salió un meme que decía eso: Bolivia nos golea 6-0 porque el gasto en Bolivia, ese gasto social, tanto educación como para salud, con el promedio del Producto Interno Bruto, es mucho mayor que el del Paraguay. Entonces es triste que muchas veces nos interese más el fútbol que cuestiones que son totalmente necesarias para el desarrollo como nación. Bien, hablamos de más o menos 3% de inversión respecto al Producto Interno Bruto, que se hizo una proyección en su momento de subir a 4 y así hasta llegar al menos 7. Eso quedó ahí en la nada y en la mitad, y luego también ya se vino una crisis en 2019, que fue un año difícil, y ahora estamos también cerrando este otro año de crisis. Es decir, en materia económica es complicado, sobre todo si no hay planes que apunten a reducir esos gastos rígidos para poder invertir en donde realmente hace falta. Claro, por estamos ejemplo, la educación. Alrededor de 5 o 6 puntos abajo del promedio recomendado para educación. Pero no es solo destinar el recurso, sino cómo lo destino, porque Totalmente. yo puedo tener el recurso y ¿qué va a suceder? Que a lo mejor no lo estoy utilizando en infraestructura, en tecnología o en los apoyos extraescolares como los alimentos, los útiles. Bueno, y aquí lastimosamente vemos estas realidades. Cuando hablamos de distribución de alimentos, sabemos que son cupos que ahora manejan las gobernaciones y municipalidades, que casi no rinden cuentas, o si lo hacen deficientemente. En materia de tecnología, tenemos distribución de notebooks que llegan a ciertos grupos, y que no es que vos le das un aparato y que ahí ya está salvando tu carencia de tecnología, no, y la capacitación, claro, y el acompañamiento. Y luego también 3, en materia de inversión en los docentes. Cada vez que hay un examen del MEC para nivelación de los docentes, ocurre que hay un aplazamiento general de los maestros, y que tiene que ver con eso, con la falta de incentivos también para que ellos mismos se capaciten. Por supuesto. Entonces, si no tenés docentes preparados, y vos cuando das aumentos, das nomás aumentos generalizados, sin discriminar a los que se esfuerzan más de los que se esfuerzan menos, los resultados están a la vista. Así es, y tenemos, como tú lo dices, el factor político, que es muy perverso, y el ejemplo está en este presupuesto que se va a ejercer en el 2021, que se hicieron aumentos sin que pasaran por el Ejecutivo, que es el que lo propone, pero es que vienen las elecciones municipales para el 2021. Entonces, ya pensando políticamente, todos los diputados que son representantes de los gobernadores de los diferentes distritos ya están haciendo su conteo político, no están haciendo un conteo presupuestal para que el presupuesto beneficie a la población, sino para que su candidato quede en el puesto que ellos están queriendo apoyar. Y ese es nuestro cáncer, Miguel, la audiencia, porque tenés primero las internas, después tenés las municipales, después tenés las elecciones generales, y al final tenés como 3 años de cada gobierno que son casi años muertos, porque los políticos están en otra. Sí. Y mientras que la gente no salga a protestar y a exigir sus derechos, va a seguir así. Y ahora mismo, este año que fue tan complicado, fue difícil también para la gente movilizarse. Sí. Pero realmente, con todo esto que estamos viendo, corresponde que la gente sale. En otros países, acá al lado nomás Argentina, claro, un pequeño cambio. La gente ya está allí en la calle, pero así en masa. Millones de personas salen a protestar exigiendo sus derechos. Y algo un poquitito de lo que también como sociedad tenemos que hacer autocrítica. Nos falta eso. Mientras que no les exijamos a las autoridades, simplemente van a seguir postergando nuestras demandas. Y el desarrollo de sus hijos, de las personas, o sea, son los niños, mis niños, tus niños, mis niñas, tus niñas. O sea, no estamos hablando de gente ajena a nosotros. Y si tú no exiges tus derechos, si tú no pides ese cumplimiento, que además ni siquiera es protestando, está por ley, se supone que ellos juran servir a la Constitución y a las leyes que de ella emanan cuando asumen un cargo, y están haciendo lo que quieren, están calculando su capital político y siguen desatendiendo factores como este, que es la educación, que es muy importante.